Muy buenas tardes. Un gusto que nos pueden acompañar el día de hoy a esta nuevo webinar organizado por la firma Sánchez Aguilar, Esquer y compañía. En verdad que es un privilegio para nosotros que nos sigan acompañando a estas pláticas, conferencias, cursos de diferentes tópicos fiscales en el que pues, nos permite estar constantemente actualizados de todos los temas fiscales que se están dando y se están presentando pues de forma muy periódica, modificaciones y que pues es importante estar al día en esto. Antes que nada, pues quisiera comentar como siempre, las instrucciones que tenemos que tener en este webinar, en donde pues deben de que tener presentes. Primero, pues están todos conectados en silencio. Si tienen alguna falla en el sonido, pues les recomendamos que pongan solamente se desconecten del video y solamente pongan las bocinas. Seguramente van a estar dándose cuenta también que van a poder estar haciendo preguntas a través del chat directamente ustedes. Al final hay un periodo, un tiempo que vamos a dar para el tema de las preguntas y respuestas por parte de los expositores. Tratarán de dar respuesta a todas y cada una de ellas, y en caso de que no se puedan dar alguna, pues como siempre nos comprometemos a estar contestando, porque pues tenemos identificados ahí sus correos electrónicos y que podemos contestar, ¿no? También el que tengan, estamos aproximadamente entre 1 hora y media, 1 hora 40 la exposición, para que puedan estar haciendo sus preguntas y obviamente pues tendrán ese espacio. También tenemos la presentación de este tema importante que nos han estado preguntando algunas empresas, sobre todo en sus aspectos de aplicación, y si no hay alguna modificación o actualización respecto a aquella reforma que se llevó a cabo hace un par de años, que son los esquemas reportables. Entonces, pues así sí empezamos este webinar. Les agradecemos nuevamente su participación y seguiré con la presentación de los expositores. ¿Dónde los veo? ¿Mm? La Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue procurador fiscal
fue procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas en el periodo 1989-1990 en el gobierno de Baja California. Fue diputado de la 21ª legislatura del Congreso de Baja California por el periodo 2013-2016. Fue presidente municipal del 22º Ayuntamiento de Mexicali por el periodo 2016 y 2019 y pues cuenta con más de 35 años de experiencia profesional. Pero tuvimos problemas de sonido, voy a repetir el currículum del licenciado Gustavo Sánchez Flores, que es el primer expositor en este webinar. Les comentaba, ¿no?, que es abogado asociado de la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana. También estudió su maestría en Derecho Fiscal en la misma Universidad Iberoamericana. Y tiene un curso especializado para legal que fue impartido por la Universidad de San Diego, California, en Estados Unidos. Actualmente pues, es nuestro litigante más joven que tenemos aquí en la firma, desde el año de 2019. Así que seguimos en el webinar. Le damos la palabra a Gustavo Sánchez Flores para que dé inicio al tema de esquema. Y de nuevo, bienvenidos a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto poder estar con todos esta tarde. Ahora me toca a mí exponer en estos temas, participar en estos cursos para el despacho, lo cual es un gusto después de ya más de 30 años de fundado este despacho. Pero bueno, dando inicio a nuestro curso en cuanto a los esquemas reportables. Primeramente, si recordamos cuando inició este gobierno, cuando inicia la 4T, la famosa 4T, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una de las promesas que hizo en campaña fue no aumentar los impuestos ni crear nuevos impuestos. Entonces, claramente como estrategia política funge de manera exitosa en los votantes, en su decisión, porque nadie quiere pagar más impuestos, pero uno se preguntaría cómo el gobierno federal va a poder sustentar su actuar sin sin nuevas recaudaciones. Lo que le apostó este gobierno fue la fiscalización dentro de su hacienda. Entonces, la fiscalización, llamémosla agresiva a los contribuyentes, sean personas físicas o morales, pero queriendo hacer cumplir a todos, ¿no? Entonces, primeramente, eso fue lo que le apostó Andrés Manuel y este gobierno. No crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los impuestos actuales. Pero eso claramente lo hemos visto que no los ha limitado a nivel estatal. Nosotros aquí en Baja California, en diferentes entidades de la República lo hemos visto, somos testigos, pero bueno, unas cosas por otras. Posteriormente, en el año 2021 y un poco antes, pero se empieza a reformar el Código Fiscal en diferentes temas, uno de esos siendo los esquemas reportables. Se reforma en este año temas como las donatarias autorizadas, temas de plataformas digitales en cuanto a los pagos, las retenciones que se tienen que hacer al respecto de estas nuevas tecnologías, así como las obligaciones de avisos al SAT. Dentro de estos dos temas que estamos viendo ahorita, también lo que le apostó el gobierno es no voy a aumentarte impuestos, no voy a crearte nuevos impuestos, pero sí voy a generarte más obligaciones a ti contribuyente. Voy a imponer más obligaciones a los contribuyentes de por sí de las que ya tienen milésimas que tienen que cubrir. No me dejará mentir el sector empresarial, pero y los contadores, pero es apostarle más obligaciones, fiscalizar y hacer mini haciendas a los contribuyentes, darle cumplimiento de más temas hasta ahora el punto de revelar esquemas. Pero bueno, siguiente, por favor. Dentro de estos temas hay que irnos un poquito para atrás, ver una perspectiva global, digamos, del tema.
El esquema reportable se da, permítame, el esquema reportable se da originalmente, el esquema reportable se da originalmente con base en México, en las actuaciones políticas del país que conforma parte de del G20 y de la OCDE. Como sabemos, es una conglomeración internacional política que buscan solucionar temas de distintas índoles, con base en recomendaciones. En este caso, una de estas recomendaciones, particularmente la acción número 12, habla sobre los esquemas reportables, en particular los BEPS, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, o BEPS como digo, ¿no? Es llamándose una exigencia a los contribuyentes para que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, bueno, en ese entonces se impuso la finalidad de que el gobierno, y no nomás el gobierno de México, sino todos los gobiernos que forman parte del G20 y OCDE, tengan la facultad, la discreción de poder conocer las planeaciones de sus contribuyentes. Planeaciones grandes, pequeñas, pero planeaciones a fin de cuentas, obligándolos a revelar esta información delicada, pero de carácter público, según el gobierno, para dar conocimiento, ¿no? Y tener sobre todo tiempo de reacción para poder operar, ¿no? Para poder responder, para poder conocer. Básicamente, conocimiento es poder en estos temas para la OCDE y la G20. Entonces, primeramente nace como un tema de razón internacional, es decir, oye, el gobierno de México con el de Camerún, el de México con Madagascar, si quieres, Canadá, Estados Unidos, lo que sea, que tengan la facilidad de poder compartir información entre los dos, que tengan la oportunidad de conocer los contribuyentes entre ambos países y saber qué es lo que están haciendo entre estas diferentes, entre estos contribuyentes y las corporaciones que tengan en común. Pero México lo empezó y otros países también, no nomás México, pero lo empezaron a implementar de una manera un poco más directa, nacional, digamos, y es donde nacen estas reformas al Código Fiscal. Perdón. Dentro de qué buscan estos proyectos y estas administraciones, como mencionaba, tener puntualmente información, exhaustar todos los medios y las fuentes posibles para tener información, control sobre las planeaciones y estrategias fiscales de los contribuyentes y sus asesores fiscales. Siguiente, por favor. Ahora bien, como mencionábamos, permítanme. Como mencionábamos, la acción 12 propone que los países establezcan un régimen de declaración obligatoria. Es importante mencionar, bueno, es importante como les estaba mencionando, que era un tema de globalización de diferentes países, no solo México. Hay que recalcar aquí que México adoptó estas medidas recientemente, entre comillas, pero estas medidas existen desde años anteriores en distintos países, particularmente el Reino Unido, Sudáfrica y Canadá. Sudáfrica lo tiene implementando desde el 2009, Reino Unido desde el 2013 y Canadá más recientemente, bajo la estructura llamada Tax Shelter. Todos estos países, implementando estas estrategias a sus gobernados, han visto una disminución, creo yo, obvia, en cuanto a los reportes que se han dado de alta ante las haciendas de dichos países año con año. Es decir, los contribuyentes ven un poco más complicado el razonar o el tratar de ser transparentes con las distintas entidades hacendarias. También, según estudios internacionales, se ha visto que las donatarias autorizadas previamente han disminuido con base en estos nuevos reportes de esquemas, bajo esta sumisión de reportes o esquemas reportables, porque las haciendas de dichos países han determinado que dichas donatarias ya no cuentan con las facultades de ser autorizadas. También se establece un procedimiento en donde el esquema de planeación tributaria, beneficiando a un contribuyente o a varios,
debe ser declarado por una o ambas personas, ya sea por el asesor fiscal, uno o varios asesores, o bien por el contribuyente o contribuyentes beneficiados por el esquema. Vamos a entrar más a detalle quién debe presentar, cuándo, cómo, etcétera. Pero bueno, entre los antecedentes, el siguiente, por favor. El marco legal dentro de México. Si nos remontamos al 30 de octubre del 2019, la Cámara de Diputados en ese entonces envió el paquete económico al Poder Ejecutivo para meramente su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el cual abre ahí el parteaguas o la puerta para presentar todas estas reformas que estamos platicando en cuanto a esquemas reportables. Pero si recordamos, ese año fue muy importante donde se vieron diversas reformas, no nomás en este tema, sino puntualmente en la ley de IVA, como la economía digital que mencionábamos anteriormente. El mundo cambió drásticamente desde el 2019-2020 para acá. En temas también de la ley de IVA, la subcontratación laboral, como todos recordaremos. La ley de IEPS en cuanto a las cuotas actualizadas a las bebidas saborizadas, Coca-Cola, entre otras. También en el Código Fiscal, el famoso, bueno, o los famosos FDIs que amparan operaciones inexistentes, ¿no? Sin sustento. Entonces, eso también lo conocemos todos perfectamente, fue parte de, así como la eliminación de la compensación universal. Entonces, si vemos, fue un parteaguas enorme para grandes temas que se vieron fiscalmente ese año, pero dentro de esos cambios también estaban los esquemas reportables. A lo mejor en ese entonces hizo más ruido estos otros temas por razones obvias, pero también era muy importante y era un tema muy delicado y que ahorita estamos explorando día a día, el tema de los esquemas reportables. Dicho eso, se reforma el Código Fiscal en el año 2020, establecido en el título sexto, donde se denominó de la revelación de los esquemas reportables, fijando los artículos 197 al 202, si no me equivoco. Sí, 202. Entonces, ahí es donde tenemos ya en ley este tema de la revelación de los esquemas reportables. Asimismo, en el artículo octavo de las disposiciones transitorias del Código Fiscal, se establece que entrará en vigor a partir de enero del 2021, 1 de enero del 2021. Siguiente, por favor. Principales características. ¿Qué es el esquema reportable? Conceptualmente, ¿qué es? El esquema reportable simplemente es cualquier planeación que genere o que pueda generar directa o indirectamente un beneficio a los contribuyentes. Conceptualmente eso es. Sonará muy sencillo, pero obviamente tiene sus matices, tiene mucho estudio por detrás, mucho respaldo textual por el cual se tiene que elaborar de manera muy detallada, pero a grandes rasgos, conceptualmente, eso es un esquema reportable, igual como lo establece el artículo 199. Asimismo, la definición de esquema reportable con base en la ley y con base en las recomendaciones, la acción 12, recomendaciones de la OCDE, en ese entonces, es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría por parte de un asesor fiscal, sea residente o no residente del país, donde de manera expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Es decir, donde se rinda el beneficio fiscal, que también veremos más adelante a qué se refiere ese tema, en beneficio o a favor del contribuyente. Siguiente, por favor. Ahora entramos a unos temas más delicados, en mi opinión. Permítame, aquí estoy revisando mis notas, pero quisiera primeramente, la anterior, por favor. Quisiera primero abordar el punto 4, donde definimos qué es el asesor fiscal. Estamos hablando aquí de esquemas reportables, del asesor fiscal, qué es el esquema, qué es el asesor, quiénes son los contribuyentes beneficiados. Vamos paso a pasito, ¿no? Primeramente ya hablamos del esquema reportable, ahora de los asesores fiscales. ¿Quiénes son estos asesores? ¿Tienen que ser abogados? ¿Tienen que ser contadores? ¿Quiénes son? No necesariamente, sorprendentemente la respuesta. Para el tema de los asesores fiscales, son cualquier persona física o moral
con actividades de asesoría fiscal y que sea responsable o esté involucrado en el diseño, promoción, investigación, organización, implementación, ejecución, administración, lo que sea relacionado a este concepto de esquema reportable, es decir, de esquema diseñado a minorar el impacto tributario a través de diferentes mecanismos en favor o en beneficio del contribuyente. Es decir, esto podrá ser directamente o indirectamente a través del asesor o un tercero, como mencionábamos, residente o no del país, ya sea con establecimiento permanente o no, buscando beneficio para el contribuyente. Es decir, en este caso, la autoridad se cubrió prácticamente todas sus bases para dejar en claro quién es el asesor fiscal. Ahora, el tercer punto, se establece que en primera instancia los asesores fiscales estarán obligados a revelar los esquemas reportables generalizados y personalizados al SAT. Ahí entramos a un tema sumamente delicado, en mi opinión, que fue la matiz, que fue el hilo negro de este tema cuando se da a conocer, ¿no? ¿Cómo es que un asesor fiscal se vería obligado a tener que reportar los esquemas ante la autoridad? Que no, el punto de estos temas es, obviamente, ciertamente aminorar el impacto tributario, y una vez que tu autoridad quieras auditar, indagues al contribuyente y le preguntes, oye, dentro de la auditoría, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué esto? Ah, bueno, entramos a la explicación, entramos a platicar, empezamos a explicar, a presentar documentación, soporte jurídico, lo que sea necesario. Si ya tenemos que ir a un juicio, ya será un tema distinto. Pero para eso son las auditorías. Ahora te quieres brincar ese paso y querer obligar al contribuyente a revelar, digámosle, su as bajo la manga, tanto del asesor como del contribuyente, el actuar, ¿no? O su actuar del contribuyente. Dos temas ahí particularmente delicados y relacionados. Número uno, el tema de datos personales. ¿Dónde queda la protección de los datos personales, tanto del asesor fiscal, pero más importante, del contribuyente? Estamos hablando de que se tiene que hacer obviamente una planeación con un estudio profundo de la contabilidad, de la razón de negocios, de la operación de la empresa o del contribuyente persona física, de toda la matiz corporativa de este contribuyente. Conlleva una serie de estudio íntimo de datos personales de dicho contribuyente. Entonces, como sabemos, el artículo 16 de la Constitución de nuestra Carta Magna habla sobre actos de molestia. Es decir, no puede venir la autoridad a molestar al contribuyente, en este caso al ciudadano, con estos temas de divulgar esquemas reportables. Tan es así que también se prevé en el mismo artículo la protección a datos personales del mismo contribuyente. También tenemos una ley federal de protección de datos personales que obliga al responsable de la información de tratar con muchísima discreción, responsabilidad, lealtad, entre otra serie de temas, esta información privilegiada que estamos depositando o que uno deposita en otro para el conocimiento y para el aprovechamiento de una dada situación jurídica tributaria. Entonces, ¿dónde queda esa línea delgada, no? ¿Dónde estamos cruzando estos temas? Asimismo, el tema del secreto profesional. No me dejará mentir el licenciado Reginaldo Esquer cuando estuvimos trabajando en la Coparmex, ahí por el año 2019, cuando tuve la oportunidad y el honor de coordinar la comisión fiscal de la Coparmex a nivel nacional. Emitimos un comunicado fuerte, pero directo, en cuanto al tema, en este tema en particular, sobre el secreto profesional, que como sabemos es un tema que está resguardado civil y penalmente, tanto para abogados como médicos y asesores, en este caso particularmente, bueno, ampliamente asesores, pero en este caso en particular asesores fiscales, como lo menciona aquí la ley en cuanto a los esquemas reportables. Es decir, tenemos una característica en los que funcionamos en esta labor sumamente delicada en proteger estos temas discrecionales, estos temas confidenciales de nuestros clientes. ¿Dónde queda, y repito, dónde queda esta línea delgada entre tener que publicar y no publicar? Hay argumentos que francamente yo no comparto, pero hay argumentos en donde se habla que no debería respetar o no debería haber un problema en cuanto a el secreto profesional, dado que es una información
requerida por una autoridad pública. Claro, eso no hay problema, pues en las auditorías, por supuesto que se requiere información y se contesta y no hay ningún problema, pero ya estamos dentro de un proceso de auditoría. Repito, aquí estamos brincándonos este proceso para simplemente denostar, publicar esta información previamente. Entonces, repito, ¿dónde queda esta línea delgada de tener que dar información de secreto profesional o delicada como de datos personales de los contribuyentes? Pero bueno, siguiente, por favor. Permítame un segundo. Quinta característica. Entonces, para este efecto, ¿qué se entenderá como el beneficio fiscal? Como les hablaba en la diapositiva anterior. El beneficio fiscal, también la autoridad cubrió ampliamente sus bases. Perdón. Mencionando que el beneficio fiscal es cualquier valor monetario derivado de cualquier reducción, eliminación, diferimiento temporal, aplicación de tasas, reducción o deducciones de exenciones, entre otros temas, ¿no? Ganancias de ingresos o no acumulables, sujetos o ajustes a la base imponible, ¿no? Entonces, conforme al artículo 199 de la ley. Entonces, el beneficio fiscal es cualquier ángulo donde obtenga, dada la palabra beneficio, el contribuyente conforme a estos esquemas reportables o esquemas elaborados por el asesor fiscal para el impacto tributario que éste será beneficiado. Siguiente, por favor. Aquí en esta parte le cedo la palabra al licenciado Gustavo Sánchez. Perdóneme, antes de eso, quisiera comentarles que vamos a tener una pequeña pausa y vamos a publicarles aquí nuestro video del artículo de interés del mes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Te saluda Alejandro Zárate, abogado asociado de la firma Sánchez Aguilar y Esquer. El día de hoy queremos comentar una serie de reflexiones relativas a la PRODECON. Recordemos que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público, descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión, que tiene por objeto proteger los derechos y garantías de los contribuyentes. Y para cumplir su objeto, la Ley Orgánica de la Procuraduría prevé un procedimiento para la designación de su titular. Este debe ser designado por el Senado o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de una terna que somete a su consideración el Ejecutivo Federal. También es importante que recordemos en este punto que desde el pasado 30 de abril del 2019, la Procuraduría no cuenta con un titular. El tema que hoy nos ocupa nace el pasado 3 de abril de este año, cuando el secretario de Gobernación nombra a un subprocurador de asesoría y defensa del contribuyente de la PRODECON. De hecho, actualmente el subprocurador nombrado por el secretario de Gobernación aparece en el directorio del portal de la PRODECON como titular de la institución. Recordemos pues que en términos de la ley, el titular debe ser designado por el Congreso, no por el Ejecutivo. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre si el secretario de Gobernación cuenta con las facultades para nombrar funcionarios de la PRODECON. ¿No es esta una facultad exclusiva de su titular? También nos preguntamos si tendremos entonces un titular nombrado por el Senado en términos de la ley orgánica. En caso contrario, ¿la designación por parte del Ejecutivo garantiza la independencia y autonomía de la Procuraduría? Este tema lo abordamos en el artículo de este mes, por lo que te invitamos a visitar el link que te dejamos en la descripción para ahondar en el tema. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarles a todas y todos amigos que están conectados en este momento. Gracias. Muy contentos, más de 350 personas a lo largo del país conectados a esta charla. Gracias por acompañarnos en esta plática que, como ya decía el licenciado Gustavo Ernesto Sánchez Flores, es por demás importante por ser novedosa, por ser algo reciente, como ya lo comentaba él. En el año 2020 se agrega un título sexto nuevo que no existía. El título sexto
y cuyo nombre, el solo hecho de leer el nombre del título sexto del Código Fiscal nos dice mucho. Pues el nombre de ese título sexto del Código es de la revelación de esquemas reportables. Y esa palabra revelación nos habla pues de la necesidad que el fisco tiene de tener un cómplice. Desde que vimos esta reforma siempre dijimos el fisco requiere de cómplices, el fisco requiere de quien vaya y le diga las cosas que están pasando en la vida diaria de los contribuyentes, como si no fuera suficiente tener la facultad fiscalizadora por parte de la autoridad para en todo caso determinar las circunstancias del cumplimiento correcto y puntual de las obligaciones fiscales. Sin embargo, pues, como ya comentaba el licenciado Gustavo Ernesto, es un modelo internacional que se retoma para obligar y forzar a que se revelen, insisto, pues, así se llama el título sexto, de la revelación de aquellos esquemas fiscales que se implementen por asesores fiscales y que pudieran arrojar un beneficio fiscal dentro de la ley, por supuesto, en ese sentido. Ya el licenciado Gustavo Ernesto nos ha hablado prácticamente de los antecedentes del marco legal que se da estos esquemas reportables y también de sus principales características. Estaríamos en esta parte de la charla entrando ahora a poder platicar cuáles son esos esquemas reportables que deben en todo caso informarse al SAT conforme al Código Fiscal de la Federación. Como ustedes lo saben, ese título sexto abarca desde el artículo 197 al 202 del Código Fiscal de la Federación. Y es precisamente en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación que se enumeran un sinnúmero de figuras, de circunstancias jurídicas que pudieran dar lugar a la obligación de estar revelando estos esquemas reportables. Vamos a platicar de estos esquemas que a juicio del Código Fiscal de la Federación y del legislador deben estarse reportando al sistema de administración tributaria por estar encuadrando en lo que se pudiera conocer como esquemas reportables. Primero, el primero de ellos sería aquellos esquemas de orden fiscal que a través de ellos se esté buscando evitar que autoridades fiscales extranjeras intercambien información con autoridades fiscales mexicanas. Si el esquema fiscal que el asesor fiscal ha propuesto, ya sea, como decía el licenciado Sánchez, un esquema generalizado o un esquema particular, tiene por objetivo que autoridades fiscales extranjeras no puedan tener intercambio de información con autoridades fiscales mexicanas, ese sería un esquema reportable obligado a reportarse a la autoridad hacendaria. Otro esquema reportable que establece el artículo 199 en su fracción segunda es cuando el esquema fiscal que se implementó por el asesor fiscal esté generando el que se evite la aplicación de los regímenes fiscales preferentes y de figuras o entidades de transparencia, de transportes contenidos en el impuesto de la renta. Ustedes lo saben, estos regímenes fiscales preferentes o entidades llamadas transparentes que se establecen en el artículo 4B de los llamados ingresos a través de entidades extranjeras. También, si el esquema fiscal, si la estrategia fiscal, si el esquema consiste en esta circunstancia, también existe la obligación de hacerlo, entra en la definición de esquema reportable. Un tercer esquema reportable que también habría obligación de dar cuenta de ello a la autoridad fiscal tiene que ver cuando consista en que uno, y este es el más común, de hecho, es el más común que pudiera generarse, cuando consista que en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de amortizar a personas distintas de las que las generaron. Ustedes lo saben, artículo 9, fracción primera de impuestos de la renta, artículo 57 de renta, cuando el esquema fiscal implementado tenga por objetivo, pues, en que a través de uno o más actos jurídicos, contratos, actas de asamblea, etcétera, se estén transmitiendo pérdidas fiscales pendientes de amortizar a personas distintas de las que generaron dichas pérdidas fiscales. Ese será un esquema obligado a reportarse al SAT. Otro esquema reportable es el consistente cuando se dé en una serie de pagos u operaciones
que estén interconectados, que tengan la circunstancia de que retorne parcial o totalmente el monto del primer pago a quien lo efectuó o a sus accionistas. Ustedes saben también, pues, que en ocasiones se da esta circunstancia en que se efectúen una serie de pagos dentro de la empresa o una serie de operaciones que están entre ellas interconectadas, y esta serie de pagos o esta serie de operaciones traigan como consecuencia que retorne parcial o totalmente el monto del pago inicial a quien lo afectó o a sus accionistas. Ese también sería un esquema reportable. Otro esquema que también sería de los llamados reportables es aquellos que involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición respecto de ingresos que no están grabados en el país, o de los llamados de jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Este también sería uno de los llamados esquemas reportables. Otro esquema más de los llamados reportables. La siguiente, por favor. Cuando se involucren operaciones. No, la anterior. Cuando se involucren operaciones en parte relacionadas, derivados de reestructuraciones o transacciones sin contraprestación, lo que establece el artículo 179 de la Ley del Impuesto de la Renta. Si el esquema fiscal que se está implementando, tiene que ver que se está involucrando operaciones entre partes relacionadas, derivado esto de que se lleven a cabo reestructuraciones o transacciones sin contraprestación alguna, también este será un esquema de los llamados obligados a revelarle a la autoridad. También se tendrá por considerado como un esquema reportable cuando este esquema busque evitar constituir un establecimiento permanente en México en términos de la Ley del Impuesto de la Renta y o los tratados para evitar la doble tributación. En esos casos también se estará dando. En la parte anterior, en el supuesto anterior que comentábamos, tiene que ver, ustedes lo saben, amigos, con las llamadas partes relacionadas cuando se dan estas operaciones entre contribuyentes. Otro ejemplo más, otra de las casuísticas que establece el artículo 199 de lo que serían considerados como esquemas revelables, tiene que ver cuando este esquema cuando en el esquema que se implementa por el asesor fiscal se involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, y que esta transmisión, por supuesto, del activo depreciado total o parcialmente permita que su depreciación se realice por otra parte relacionada de la empresa. Artículo también 179 de la Ley del Impuesto de la Renta. En ese caso también será considerado un esquema reportable. La siguiente, por favor. También se considera como un esquema de los obligados a reportarle al fisco cuando este esquema se trate o se involucre un mecanismo de los llamados híbridos en términos del artículo 28, fracción 23 de la Ley del Impuesto de la Renta. Esto es, otra vez, tiene que ver con pago a partes relacionadas. Fíjense pues cómo hasta ahorita lo que hemos comentado, mucho de la casuística de los esquemas reportables que obliga este nuevo título sexto del Código Fiscal. Y digo no porque apenas tiene pues 3 años en aplicación. Tiene que ver mucho con los esquemas que tienen que ver con partes relacionadas, con empresas de grupo y demás, que en todo caso estarían generando un impacto fiscal. Otra de las casuísticas que prevé el artículo 199 del Código Fiscal como un esquema reportable es cuando el esquema que se pudiera implementar por el asesor fiscal busque o logre que se evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o de activos, esto en los términos del artículo 4-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, también se va a considerar como esquema reportable obligatorio al SAT cuando este esquema fiscal, a través de él, se efectúen operaciones que generen utilidades para amortizar pérdidas fiscales
cuyo plazo esté por terminar y genere una deducción en la empresa que sufrió la pérdida o una parte relacionada de la empresa. Lo que establece o está previsto en el artículo 25 y 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en ese sentido. También sería un esquema reportable al fisco federal. Y por último, los últimos 3 esquemas que prevé el artículo 109 son 14 esquemas diferentes. Estos serían los últimos 3 esquemas que prevé el artículo 199 del Código Fiscal. Tiene que ver si el esquema fiscal que se está implementando por el asesor fiscal, a través de él se evita la aplicación de la tasa adicional del 10% del impuesto sobre la renta. Ustedes lo saben, sobre el tema de dividendos, artículo 140 y 142 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si el esquema, pues, el esquema fiscal que se está implementando tiene que ver con la circunstancia de evitar la aplicación de esta tasa del 10% que se da sobre el tema de dividendos, este también será un esquema de los llamados reportables. También se considerará como un esquema reportable si a través de la estructura fiscal o de la asesoría fiscal del esquema que se implemente al contribuyente, a través de él se otorgue el uso temporal de un bien y el arrendatario a su vez otorgue el uso temporal del mismo bien al arrendador o a una parte relacionada del arrendador. Esto es, que vaya y venga pues el arrendamiento de ese bien inmueble. También, si hay un esquema fiscal en el que se está instrumentando la estrategia fiscal a través de otorgar el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a su vez le otorga el uso temporal del mismo bien al arrendador o una parte relacionada de la empresa, ahí también habrá un esquema obligatorio de revelarle al fisco. Y finalmente, en la casuística de las 14 fracciones o los 14 diferentes hipótesis que prevé el artículo 209 del Código Fiscal de la Federación a considerar como esquemas reportables, está cuando se trate o se involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%, excepto por concepto de depreciación. Esto es, cuando haya pues estas operaciones y estos registros contables y fiscales tengan diferencias mayores a un 20%, también será considerable ahí como un esquema reportable al fisco. Hasta ahí los 14 supuestos, las 14 fracciones que integran el artículo 109 de este título sexto del Código Fiscal de la Federación, que habla pues de la obligación de, y insisto, revelarle al fisco los esquemas reportables que tendrán que darse en ese sentido. ¿Cuál es el periodo en el que se deben revelar estos esquemas? En la siguiente filmina, por favor. Existe en el propio Código Fiscal, se establecen periodos en los que se tendrá que revelar los esquemas a la autoridad fiscal. Si se trata de esquemas personalizados, esto es, cuando el asesor fiscal hace un esquema un esquema fiscal, vamos a llamarle pues, como las conocidas planeaciones fiscales, un esquema fiscal que está hecho, diseñado para aplicarse a un contribuyente en particular, y a diferencia de los llamados generalizados que se llegan a comercializar de manera masiva como estrategias. Bueno, si se trata de esquemas personalizados, los asesores fiscales o ya sea también, y ahorita lo veremos, los contribuyentes deben revelarle al SAT la existencia de ese esquema fiscal dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que esté listo para su implementación el esquema fiscal que se vaya a implementar. 30 días hábiles siguientes a aquel en que esté listo para su implementación o ya sea si se realiza y se implementó la estrategia fiscal, el esquema, entonces 30 días hábiles siguientes a que se realice el primer acto jurídico que forme parte del esquema. Si el parte del esquema lo primero que era la realización de un acta de asamblea, la firma de un contrato, la venta de acciones, etcétera. Si se da un primer acto jurídico, habrá 30 días hábiles siguientes
a partir de que se da ese primer acto jurídico para informarle al fisco de la implementación de este esquema. Lo que ocurra primero, repito, lo que ocurra primero, habrá que informarle al fisco, debiendo obtener un número de identificación otorgado por el SAT por cada uno de los esquemas reportables revelados a efecto de que se le informe a su cliente para que éste lo incluya en su declaración anual. Una vez, pues, que el asesor fiscal informa al SAT de la implementación de un esquema reportable, la autoridad hacendaria estará otorgándole un número de identificación que el SAT estará entregándole al asesor fiscal por cada uno, repito, de los esquemas reportables que haya revelado al SAT. Y el asesor fiscal deberá informarle al contribuyente y o su cliente de ese número de identificación del esquema reportable que el SAT le otorgó para que este contribuyente o contribuyente lo incluya en su declaración anual informando que ha aplicado un esquema de los llamados reportables, que ese esquema fue revelado al SAT y que el SAT le ha asignado un número de identificación a ese esquema reportable, el cual deberá ir declarado en la declaración anual del contribuyente. También se deberá informar al SAT de cualquier modificación, de cualquier cambio, adición que se le haga al esquema reportable con posterioridad a que este fue revelado a la autoridad. Bueno, cada vez que se hagan cambios o modificaciones a la información reportada, esta tendrá que dársele aviso a la autoridad hacendaria dentro de los 20 días siguientes a la modificación que se esté presentando en ese sentido. También dentro de esto que estamos hablando de el periodo para revelar los esquemas, hablábamos hace un momento tratándose de esquemas personalizados. ¿Qué pasa cuando estamos ante la figura de esquemas generalizados en ese sentido? Dice el Código Fiscal de la Federación también que los esquemas generalizados también deberán ser revelados al SAT dentro de los 30 días hábiles siguientes al día en que se realice el primer contacto para su comercialización. Como les comentaba hace un momento, pues, a diferencia de los esquemas personalizados, los esquemas generalizados tienen la característica de considerarlos por parte del Código Fiscal de la Federación como aquellos esquemas que se comercializan masivamente, pues, que se están generando en cuanto a su promoción de manera pública o generalizada, valga la redundancia de la palabra. Esto es cuando se realicen acciones para que terceros conozcan de la existencia del esquema. A mi juicio es muy exagerado que diga esta disposición del Código Fiscal que el solo hecho que se realicen acciones para que terceros conozcan de la existencia del esquema, se tenga entonces pues la obligación de estar presentando este aviso cuando posiblemente una cosa es que conozcan de la existencia del esquema y otra cosa muy distinta que implementen el esquema. Sin embargo, por ser esquemas generalizados que bajo juicio de la autoridad se están comercializando, se habla de la obligación pues de también 30 días hábiles posteriores presentar esta información al fisco revelando la existencia de estos esquemas reportables. Si existen esquemas reportables diseñados o implementados a partir del ejercicio 2020 o años anteriores, ojo, cuyos efectos fiscales se van a reflejar en ejercicios subsecuentes al 20, también deben ser revelados. Nos han preguntado mucho, oye, Gustavo, nos dicen, fíjate que pues ya vi este tema de los esquemas reportables. Ciertamente se legisló esto en diciembre del 19, se aprobó para el 20, en el 20 ya estaba pues aprobado, pero por un transitorio, si no me equivoco, el artículo 8º transitorio en aquel año del 20, se estableció que este capítulo 6º entraría en vigencia hasta el 21. Esto después, en el 21 entró en vigencia y nos han preguntado, oye, fíjate que yo tengo un esquema fiscal implementado, cae dentro del supuesto de uno de los 14 supuestos que establece el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, pero ese esquema yo lo implementé en la empresa en el 18 o en el 19, antes de que se legislara.
¿Debo o no debo reportarlo? El Código Fiscal de la Federación, en este título sexto, establece que si el esquema reportable que se diseñó o se implementó fue a partir del ejercicio 20 o años anteriores, como sería este caso, pero ese esquema reportable tiene efectos fiscales que se ven reflejados en los ejercicios posteriores al 20, por ejemplo, 21, 22, en este año 23, hay obligación de reportarlo como un esquema reportable. Discutible, a mi juicio, por el tema de la retroactividad de la ley. Sabemos que hay criterios de corte que ha establecido que el principio de constitucional consagrado de la imposibilidad de aplicar la ley retroactivamente en perjuicio de persona alguna en materia fiscal. Hay tesis de la Corte hace muchos años de jurisprudencia que establece que no aplica en materia fiscal esta disposición constitucional de la retroactividad de las leyes. Sin embargo, a mi juicio, creo que es exagerada esta circunstancia de que si se dio una implementación de un esquema tributario en años donde no existía esta disposición, pero ciertamente en el transcurso del tiempo sigue teniendo efectos fiscales posterior a su legislación, a mi juicio es exagerado que lo lleven a la obligación de tener que reportar un esquema que se implementó, piensen ustedes, en el 17 o en el 18 en todo caso. Respecto a esto mismo que estamos hablando del periodo para revelar los esquemas que hemos comentado, debo decir pues que los asesores fiscales estarán obligados a presentar en el mes de febrero de cada ejercicio una declaración informativa que contenga los nombres, la razón social, el registro federal de contribuyentes, entre otros datos de los contribuyentes a los que les otorgó asesoría fiscal y que se encuadra dentro de los denominados esquemas reportables. Esto también ha generado mucha inquietud en asesores fiscales, sobre todo contadores, abogados fiscalistas, porque dicen, oye, espérame, es que yo sí he dado muchos consejos. Yo sí he dado muchos consejos de asesoría fiscal para ahorro de impuestos. He implementado esquemas fiscales legales para disminuir en todo caso el impacto tributario, repito, como esquemas legales. Y establece el Código Fiscal la obligación que como asesor fiscal tengo de presentar en el mes de febrero de cada ejercicio una declaración informativa que contenga pues, la información de mis clientes y demás. Ojo, esto no aplica para ese tipo de asesorías que no encuadren dentro de lo que son esquemas reportables que acabamos de describir hace un momento. Es única y exclusivamente la obligación de presentar esta declaración informativa para aquellos asesores fiscales que hubieran implementado un esquema que encuadre dentro de las 14 hipótesis que prevé el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, única y exclusivamente. Y como lo comentaba también a ustedes, es importante acudir a la consulta de la resolución miscelánea fiscal porque algunas disposiciones han venido de este tema de esquemas reportables han venido siendo explicadas, extendidas su explicación y contenido y alcance a través, como ustedes lo saben, de la resolución miscelánea fiscal. Por ejemplo, para la resolución miscelánea fiscal de 2023, para este año, en la regla 2.19.16, por dar un ejemplo, se establece la circunstancia que cuando un esquema genere un beneficio fiscal en México, pero no encuadre en los denominados reportables, el asesor fiscal emitirá una constancia en los términos que señala el SAT en el que justifique por qué el esquema no es reportable. Ojo con esta disposición, porque esto sí, a mi juicio también hace más extensiva. Dice la regla, cuando el esquema genera un beneficio en el país, pero no te encuadra en los 14 supuestos del 109 de los reportables, de todos modos emite una constancia en los términos que señala el SAT en el que justifiques por qué el esquema no es reportable. Válgame Dios, ahora sí. Ahora tengo que decirte por qué toda la asesoría, todo el trabajo, todas las estrategias de orden fiscal legales que pueda implementar, tengo que ahora justificar por qué no encuadra dentro de los esquemas reportables que el 109 establece. Esto, a mi juicio, esta regla 2.19.16 está totalmente fuera de orden.
porque prácticamente ahí cabe todo. Oye, si tu esquema generó un beneficio al contribuyente, pero no es de los reportables, de todo modo, infórmamelo. Por eso decía al principio de mi intervención que bastaba leer el título sexto de este nuevo título sexto a partir del 21 de que se implementó el Código Fiscal de la Federación, que empieza con el nombre de revelación de esquemas reportables. O sea, revélame, confiésate, chisméame, como quieran llamarle, dice el fisco, pero a mí platícame cuáles son los esquemas que has implementado y que han generado un beneficio fiscal. Y yo vuelvo a insistir, por algo la autoridad tiene todo un capítulo muy extenso en el propio Código Fiscal de la Federación que se trata de actos de fiscalización, visitas domiciliarias directas, de gabinete, a través de buzón tributario y todas las formas y maneras que tiene el fisco para en todo caso conocer y revisar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales. Pero que ahora me digan, aunque tus esquemas no encuadren dentro de los reportables, pero sí generó un beneficio fiscal al contribuyente, también infórmame de eso. No, pues, dijera el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Paso la voz al licenciado nuevamente Gustavo Ernesto Sánchez Flores para que él continúe también platicándoles acerca de los esquemas revelados por el contribuyente. Yo acabo de hablar fundamentalmente de los esquemas que tienen que informar los asesores fiscales, pero también se da la circunstancia y el propio Código Fiscal lo establece de que si el asesor fiscal no me lo informa, tú, contribuyente, me lo tienes que informar. Hasta ese grado llega. O uno u otro, pero a mí me lo informan. Adelante, licenciado Sánchez, con los esquemas revelados por los contribuyentes. Gustavo, creo que tienes el micrófono apagado. Si gusta volver a empezar otra vez. ¿Me escuchan? Ahora sí, lo tienes apagado. Ok, perfecto. Perdón, como les decía, un tema muy importante, como menciona el licenciado Sánchez, en cuanto a la revelación del esquema, ya sea el asesor o el contribuyente. Nadie se exonera en este caso de la revelación. Alguien tiene que hablar. Entonces, la regla principal es el asesor y en casos excepcionales el contribuyente, como veremos aquí adelante. Pero yo me quiero regresar al origen de esta revelación de esquemas. ¿Cómo nace o por qué? Más bien el espíritu del por qué. En la acción 12 del BEPS, publicado por la OCDE, son 110 páginas, el que quiera aventarse a leerlo para conocer más sobre el tema, profundizar más sobre el tema. Es interesante, pero también si no tienen sueño, es un gran somnífero, entonces se los recomiendo. Pero, particularmente en el tema, la OCDE recomendó a los países que esto sea exclusivamente revelado por el asesor fiscal. Es decir, no involucres o no le impongas más obligaciones a los contribuyentes, pero también reconoció que no puede ser aplicado a todos los países la misma medida. Entonces, quienes decidan optar por únicamente dejarlo a discreción del asesor, adelante. Pero si no, también vamos a incluir a los contribuyentes, el cual obviamente México se quiso adherir, ¿no? Pero la OCDE dijo, en los casos en que el asesor no quiera divulgar la información, solamente le competirá al contribuyente en caso de que el asesor, por una cuestión legal, por un impedimento legal, no lo pueda hacer, por algún tema de secreto, perdón, de secreto profesional, lo que mencionábamos antes, donde el asesor se quiera agarrar de ese ángulo para decir, yo no voy a revelar nada. Si el asesor no es residente fiscal del país en donde se ve involucrado el esquema, o bien
en donde si el asesor no existe y es solamente el contribuyente el que lo está llevando a cabo. Pero bueno, como digo, el caso excepcional es que lo haga el contribuyente, la norma principalmente recae en que lo haga el asesor. Pero ahora, retomando lo que dice las disposiciones mexicanas, particularmente el artículo 198 del Código Fiscal de la Federación, será el contribuyente el que lo revele cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identificación emitido por el SAT o bien no le emita la constancia donde el SAT declare que no es un tema de esquema reportable, no hay necesidad de revelarlo. Si no existen esos dos primeros criterios, es obligación del contribuyente revelar el esquema. Segundo, el esquema reportable fuese diseñado e implementado por el mismo contribuyente. Ahí México adoptó la recomendación de la OCDE. También, cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales por un esquema reportable implementado por una persona no considerada asesor fiscal, lo cual es muy delicado porque estamos hablando que este tema debe ser reportado por asesores fiscales, elaborado por asesores fiscales o bien por contribuyentes, pero si existe un tercero aquí que asesore o que brinde la idea, digamos, de una manera del beneficio fiscal al contribuyente y este no sea considerado asesor fiscal, de todos modos se tiene que revelar ante la autoridad. Entonces, a ver, estamos hablando que nomás asesores, que nomás contribuyentes, y ahora también me hace decir que no sea considerado asesor fiscal. Entonces, quien sea, o sea, doña Juanita en los abarrotes me puede dar la idea y lo tengo que revelar de todos modos, lo cual es absurdo, pero bueno, es una forma de la autoridad de querer curarse en salud, pero ni hablar. Esas son las reglas con las que tenemos que jugar. Siguiente, por favor. Asimismo, cuando el asesor sea un residente en el extranjero, sin un establecimiento permanente en el territorio nacional. Lo que mencionábamos también, unas recomendaciones de la OCDE dentro de la acción 12. México prácticamente se adhirió a todas, pero le metió la cuchara, ¿no? A la sopa, le dio su sabor también al tema. También cuando existe un impedimento legal por parte del asesor fiscal en divulgar la información, otras recomendaciones de la OCDE en acción 12. Asimismo, cuando exista un acuerdo mutuo entre el asesor y el contribuyente en donde el asesor le delegue la responsabilidad al contribuyente de informar a la autoridad hacendaria. A grandes rasgos, estas son las razones de por qué el contribuyente o cuándo más bien el contribuyente debería divulgar la información al SAT, en este caso en particular. Siguiente, por favor. En cuanto a la información que debe estar contenida dentro del esquema reportable. Muy sencilla, digo, es muy extenso, pero sencillo dentro de lo que cabe. Nuevamente, retomando el tema de informar a la autoridad. Tienes que dar detallada información, exhausta información en cuanto al esquema reportable, empezando por lo más básico, el nombre, razón social, RFC del asesor y del contribuyente. Segundo, nombre del representante legal tanto de los asesores o del asesor fiscal y del contribuyente o de los contribuyentes. Entonces, no nomás es tema personal entre el contribuyente y el asesor, sino los representantes legales de los mismos. Tercero, tratándose de esquemas personalizados, señalar el nombre, denominación social y RFC, nos faltó agregar ahí, RFC, también de quien se vea beneficiado por este esquema personalizado. También, si el esquema es revelado por el contribuyente, indicar el nombre del asesor fiscal. Entonces, el último supuesto en cuanto el contribuyente debería revelar el esquema reportable. De todos modos, no queda exonerado el asesor fiscal, se debe revelar el nombre del mismo. Siguiente, por favor. Asimismo, se debe dar una descripción detallada, y es aquí donde les hablaba de la información extensa y exhausta dentro de la revelación del esquema, o qué debe contener el esquema. Una relación extensa y detallada, descripción detallada de todo el esquema, de las disposiciones jurídicas que le aplican, del por qué tienes la razón de aplicar este esquema. Recordemos que todo tiene que ser dentro de ley, obviamente, pero publicar las disposiciones jurídicas que tiene a beneficio el contribuyente para la aplicación del esquema reportable. Asimismo, una precisión detallada de las etapas del plan para la implementación del esquema reportable.
así como la serie de actos jurídicos que dan origen, al beneficio fiscal, el impacto y el beneficio fiscal que conlleva el contribuyente. Asimismo, una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido por el contribuyente. Una descripción detallada del beneficio fiscal que mencionábamos, del beneficio, del impacto tributario a la base o a la utilidad, en este caso, que espera el contribuyente, ¿no? Con la implementación de este esquema reportable. Y por último, una precisión de los ejercicios fiscales o ejercicio fiscal, si fuese uno, no más, en donde se vea el impacto del esquema reportable. Es decir, si este es un esquema que rendirá por los ejercicios 2024, 25, 26 o nomás por un año, el ejercicio que sea, hay que detallarlo también dentro del informe que se presenta sobre el esquema reportable. Siguiente, por favor. Aquí también nuevamente le cedo la palabra al licenciado Sánchez para hablarnos sobre los topes en cuanto a los esquemas reportables. Gracias, Gustavo, gracias. Antes de hablar de las sanciones, incumplimiento, topes, quisiera yo presentarles, preparamos para ustedes un ejemplo de un esquema reportable para poder entender y dimensionar de lo que estamos hablando. Y aquí preparamos este ejemplo sencillo para ustedes. Lo iré explicando poco a poco. Una persona moral del régimen general de ley, que sería la empresa A, piensen pues en una persona moral del régimen general de ley, quiere pagarle a sus accionistas dividendos. Sin embargo, busca un asesor fiscal para que le dé una alternativa para reducir el pago de impuestos. El asesor fiscal le propone que en vez de pagar dividendos, otra empresa, que en lugar de pagar dividendos, mejor otra empresa, que sería la empresa B, que también es propiedad del accionista, le facture una operación y a su vez esta empresa pague al accionista como asimilado a salarios, como asimilado a salarios. En esta operación se estaría dando los supuestos que prevé en la fracción 4 y 12 del 199. Ahorita que yo les hablaba a ustedes de los 14 supuestos que el artículo 199 prevé de en qué casos habría obligación de dar un esquema reportable. Un esquema como este se estaría cayendo en la fracción 4 del 199 que dice que será un esquema reportable cuando consiste en una serie de pagos u operaciones interconectados que retornan la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie. Ahí estaría cayendo en ese supuesto, pero también caería en el supuesto de la fracción 12 del 199 que establece cuando se evite la aplicación de la tasa adicional del 10% para el tema de dividendos. Ahí esta estrategia caería en esos dos supuestos en ese sentido. ¿Por qué? Porque, como comentaba, pues, consiste en una serie de pagos u operaciones interconectadas y porque evita, pues, el pago del 10% que prevé para el tema de dividendos. Aquí es importante comentarles que la aplicación de este esquema, por ejemplo, genera los siguientes beneficios fiscales. Por un lado, pues se da la deducción del pago de servicios que estaría haciendo la empresa B, se da la reducción de utilidades con operaciones proyectadas y se evita el pago del 10% de la retención del impuesto sobre la renta por dividendos. Bajo este contexto que estamos comentando con ustedes, pues estaríamos llegando a la conclusión de que se está en presencia de lo que sería un esquema generalizado, toda vez que se puede comercializar de manera masiva a todo tipo de contribuyente y la forma de obtener el beneficio fiscal pues sería siempre la misma. Aquí sería el caso de un ejemplo de un esquema generalizado porque pues esto no tiene nada que ver con el tipo de empresa, sino que puede ser aplicado a diferentes contribuyentes que simplemente estén pagando dividendos. Comentaba pues este ejemplo para poder entender bajo qué supuesto estaríamos dando lugar a esquemas reportables. ¿Qué pasa cuando los contribuyentes caen dentro de la figura del esquema reportable y no llevan a cabo el reporte, ni el aviso, ni la revelación a la autoridad fiscal? Bueno, también se ha modificado todo el Código Fiscal de la Federación
en dos artículos, 4 artículos en particular, el 82A, el 82B, 82C, 82D. Estos 4 artículos hablan de toda una serie de supuestos de multas e infracciones que se estarían generando con motivo de del no cumplimiento de la revelación de esquemas reportables. Aquí solamente pongo 2 ejemplos para poder dimensionar el monto de las multas. Por ejemplo, por no revelar un esquema reportable o revelarlo de forma incompleta o revelarlo con errores o extemporáneamente por parte del asesor fiscal, la multa puede ir desde 55,000 pesos hasta 22 millones de pesos. Y será esa multa también, podrá ser esto es para el asesor fiscal, o la multa también podrá ser entre el 50 y 75% del monto del beneficio fiscal obtenido o se esperó obtener en todos los ejercicios que se involucren, tratándose del contribuyente en este caso. El no informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación que se haya hecho del esquema reportable por parte del asesor, la multa puede ir de 110,000 a 554,000 pesos o de 221,000 a 2,219,000 por parte del contribuyente en ese sentido. Pueden ustedes revisar pues este artículo 82A, 82B, 82C, 82D que también se legislaron a la par de la implementación del título sexto del Código Fiscal de la Federación, donde se establecen un sinnúmero de supuestos que tienen que ver con los 14 hipótesis, con los 14 supuestos que el 109 establece de esquemas reportables. Finalmente, algo muy importante, porque también llegó un momento en que se dijo, bueno, a ver, estos esquemas reportables, es muy grande el abanico, es muy grande el espectro jurídico que pudiera encuadrar en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque un consejo que dé un contador, un abogado fiscalista, puede encuadrar en un esquema reportable. El consejo que di generó un beneficio fiscal, estoy obligado a dar ese esquema reportable. Y lo más importante, los esquemas reportables, como en todo, hay de esquemas a esquemas. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene mucho que ver también con el impacto financiero que esté generando el esquema reportable implementado al contribuyente. Son esquemas que ya se hace personalizados o generalizados o generales, pero el impacto financiero que se genere es de trascendencia también para tomarse en cuenta en cuanto si estoy o no obligado a hacer el reporte de un esquema reportable que generó un beneficio de 100,000 pesos, de 50,000 pesos, de 1,000,000 de... En fin, ¿cuál es el parámetro para entonces tener la obligación de efectuar el esquema reportable? Y en ese sentido es que se dio la circunstancia de que la autoridad fiscal dio a conocer lo que se conoce como el tope, como el tope para no revelar esquemas reportables. Mediante decreto que se publicó en febrero de 2021, se dio a conocer los montos mínimos respecto de cuándo no se aplicaría lo concerniente a la revelación de esquemas reportables establecidos en el Código Fiscal. Y se estableció en este decreto del 2 de febrero del 21 que cuando el monto del beneficio fiscal no exceda de 100 millones de pesos, ya sea que el esquema haya sido implementado por el asesor o por el contribuyente y se trate de esquemas personalizados. Ojo, este decreto del 2 de febrero del 21 habla pues de este monto mínimo y ustedes dirán, no hombre, pues por ahí hubiera empezado 100 millones de pesos. Lo que aquí ha habido una, no discusión ni discrepancia, sino una circunstancia de interpretación es, oye, ¿qué debo entender por monto del beneficio fiscal no exceda de 100 millones de pesos? Hay quien lo ha interpretado como, si el beneficio fiscal, esto es, si los impuestos que me ahorré con el esquema implementado, que no revelé o sí revelé, no excedió de 100 millones los impuestos no pagados, ahorrados o reducidos, entonces no caigo en el esquema. Esa es una interpretación que se le da. Y otra interpretación que le damos a algunos es
que a nuestro juicio debe tener que esta cantidad de los 100 millones de pesos tiene que ver con la operación que en todo caso genera un beneficio fiscal. Si la operación en general no rebasa los 100 millones de pesos y esa operación que se implementó de un esquema fiscal trajo como consecuencia un ahorro fiscal, un beneficio que generó un beneficio de 10, 15, 20 millones de pesos, a nuestro juicio no cae dentro de los reportables, no cae dentro de esta hipótesis. Repito, en mi opinión, no se trata de que el ahorro fiscal no exceda de 100 millones. En nuestra opinión, es que el esquema implementado, el esquema que el fisco pide reveles, tenga que ver con un monto que no exceda de 100 millones de pesos, el esquema que trae por consecuencia un beneficio fiscal. Porque pensar lo contrario, estaríamos entonces a establecer que el esquema fiscal implementado tiene que ver con operaciones más o menos por allá de 300 millones de pesos, para que entonces estemos hablando de un beneficio fiscal de el 30%, pues, de 100 millones de pesos, y consideramos que no es el caso. A nuestro juicio tiene que ver los 100 millones con el monto de la operación que involucra el esquema reportable, y si el beneficio fiscal es de 10, 15 millones, 20 millones, etcétera, no habrá obligación de caer en este esquema del esquema reportable a la autoridad hacendaria para efectos de estar cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Con esto estaríamos terminando prácticamente la presentación del material que tanto el licenciado Gustavo Sánchez Flores como su servidor preparamos para ustedes en este tema que sin duda nos dará mucho de qué hablar en los próximos años, esquemas reportables. Posiblemente esta disposición de los 100 millones de pesos se vea reducida en un futuro a una cantidad menor. Posiblemente se aumenten los esquemas o los supuestos que prevé el artículo 109, actualmente son 14, los supuestos para que en otro tipo de operaciones también se dé la obligación de efectuar estos esquemas reportables. Habrá que estar muy al pendiente porque, como bien lo decía el licenciado Sánchez Flores al principio, el actual gobierno federal ha optado por no crear nuevos impuestos, ha optado por no aumentar tasas de impuestos, pero sí ha optado por tener una fiscalización agresiva que ha permitido pues al gobierno federal tener mayor captación de ingresos. Y esta es un ejemplo claro e importante de una fiscalización que, si bien es cierto, es tomada de una recomendación de carácter internacional, como ya lo decía al principio de la plática el licenciado Sánchez Flores, también es cierto que finalmente no deja de ser esto pues una forma más de fiscalización por parte del gobierno federal en ese sentido. Con esto estaríamos dando por terminado nuestro charla del día de hoy, no sin antes agradecerles. Parece que hay una pregunta o una pregunta o dos que llegaron. Vamos aquí a ver, permítame nada más para ver. Aquí la estoy viendo, dice Patricia Dávalos. Buenas tardes, no me pude unir al principio del panel. ¿Qué rápida definición podrían darme sobre los esquemas reportables? Bueno, Patricia, los esquemas reportables, a grandes rasgos, a grosso modo, se puede definir como un plan, una recomendación, un análisis, un proyecto en donde, conforme los pasos que elabora un asesor fiscal a fin de ejecutar mediante actos jurídicos un beneficio fiscal al contribuyente, es decir, aminorar cargas tributarias o el impacto fiscal que pudiera percibir un contribuyente. Muy bien, Gustavo. También Patricia pregunta que si su asesor bancario sería un asesor fiscal cuando le sugiere o si estaría sugiriendo un esquema reportable cuando le indica cómo invertir en qué acciones que le hagan ganar mayores dividendos. No, de ninguna manera. Esa no sería un esquema reportable. Eso simple y sencillamente son los esquemas que el banco tiene de opción de portafolio de inversiones,
te generará, obviamente generará dividendos y esos dividendos pagarán impuestos que va a retener el propio banco, pero no caería bajo la figura de esquemas reportables. Decirles que también recuerden que cualquier pregunta, duda adicional que quieran enviarnos, lo pueden hacer a través de nuestra página www.sae-cia.com. Ahí nos pueden contactar. A través también de nuestra página de Face. Nos podrán también contactar directamente si hubiere alguna duda o pregunta más. Decirles que la charla de hoy podrá ser consultable. También quedará grabada esta plática de hoy y lo podrán ver a través de nuestra página de YouTube. También ahí podrán ver esta plática si no la pudieron ver completa o la quieren compartir con alguien para efecto de poder tener retroalimentación en esta misma circunstancia. Llega una última pregunta que dice asistente anónimo, no le saque, ponga su nombre. Dice, ¿recomienda algún amparo general para este tema? La circunstancia es que si el fisco pretendiere fincar o encuadrar que un contribuyente omitió el dar el esquema reportable bajo la circunstancia de que a juicio de la autoridad encuadra en alguno de los 14 supuestos del artículo 109 del Código Fiscal y esta circunstancia trae aparejado un perjuicio, ya sea la imposición de una multa y demás, y no se está encuadrando en la posibilidad o en la hipótesis del 109 en alguna de las 14 fracciones, claro que sí procedería en todo caso la implementación de una defensa fiscal que pudiera ser primeramente un juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal o en su caso una demanda de amparo para lograr contravenir tal circunstancia. Y también pregunta José Alfredo Nuño. ¿Qué tal, Alfredo? Gusto saludarte, Alfredo. ¿Qué sucede si el asesor financiero le recomienda inversiones que pagan tasas menores? Nuevamente, Alfredo, esas circunstancias son de orden estrictamente bancarias, no encuadrarían dentro del aspecto, en ninguna de ellas viene de las 14 supuestos establecido la circunstancia de que existe en el portafolio de inversión autorizado por la Comisión Nacional Bancaria la posibilidad de inversiones, de llevar a cabo inversiones que estén pagando tasas menores en ese sentido. No encuadraría en esa parte. Gracias también, Manuel Soria, desde la Ciudad de México. Pregunta si derivado de un requerimiento de información de una auditoría, defendernos con un amparo de no promocionar información que es entre mi cliente y yo y que no es parte de la contabilidad que señala el código. Por supuesto, hay recientes, inclusive tesis en ese sentido, Manuel, que hablan de la no vinculación de información del contribuyente y asesor fiscal y demás que no tengan que ver con la circunstancia del requerimiento de información que esté llevando a cabo la autoridad. En ocasiones sucede que solicitan información para una revisión, para un rubro en particular, para un ejercicio en particular, para una contribución en particular, y resulta que derivado de esa solicitud de información se amplía. Ahora dame esta información adicional. Ahora también dame estos estados de cuenta. Y si esto no es parte del objeto de la visita, por supuesto que es defendible en ese sentido, Manuel. Gracias por estarnos viendo desde la Ciudad de México. Y bueno, ya no hay más preguntas. También gracias a los más de 350 personas que se conectaron a través de esta aplicación de Facebook y también a través de Zoom, más de 80 personas. Nos dio mucho gusto haber estado platicando hoy con cerca de 430 personas en todo lo largo del país. Gracias nuevamente por esta circunstancia. Llegó otra última pregunta de Rebeca. Llegaron varias Corella. preguntas. Saludos, Corella, gracias. Gracias, Corella, por tus saludos. ¿Sí, Gustavo? Sí, digo que llegaron varias preguntas. Aquí estoy viendo una de Andrés Álvarez. Buenas tardes, gracias por la presentación, muy clara y concisa. ¿Con qué elementos cuenta el SAT para fiscalizar, auditar esquemas reportables a los sujetos obligados? Una vez iniciadas facultades de comprobación a los contribuyentes o directamente a los sujetos obligados. Andrés. Sí, adelante, Gustavo. Adelante. Andrés, en concreto en la pregunta, el SAT, ¿con qué elementos cuenta? Una vez que se presente el esquema reportable, en caso de se dará una respuesta al respecto del esquema reportable, siendo positiva o negativa la respuesta, siendo la negativa abriendo la posibilidad de una auditoría, posteriormente con los elementos que cuenta la autoridad,
pero también anteriormente a la respuesta por la autoridad se pudiera dar contestaciones por parte del contribuyente para una mayor aclaración de información. Por último, también Ernesto García, a su pregunta, ¿cómo ven que la autoridad inicia revisiones sobre esquemas reportables? ¿Son producto de una auditoría previa, una carta de invitación? Decirte, Ernesto, que en nuestra experiencia es muy reciente esta figura, como comentábamos, entró en vigencia el 21, así que apenas va sobre 2 años, 2 ejercicios completos. Al día de hoy no ha habido una vasta actividad en términos de auditorías que deriven por la no presentación de esquemas reportables. Muy seguramente, Ernesto, ya veías el tope de los 100 millones de pesos. Se van a estar derivando de la revisión de quienes estén presentando los dictámenes financieros para efectos fiscales, de ver los montos de las operaciones y a partir de ahí, de esas revisiones de dictamen o de declaraciones anuales en base a los montos declarados y demás, es que pueda empezar a iniciarse estos actos de fiscalización bajo el argumento de esquemas no reportables. La autoridad tendrá que acreditarlo y que demostrarlo que encuadren alguno de los 14 supuestos que establece el artículo 109, y si no fuera el caso, pues evidentemente hay toda la posibilidad de implementar defensa fiscal en ese sentido. Cualquier pregunta más que siga llegando, se las contestaremos con mucho gusto directamente. Por respeto al tiempo, porque dijimos que duraría 1:30 la exposición, se ha cumplido el tiempo. Y nuevamente, muchas gracias a nombre de la firma Sánchez Aguilar Esquer, agradecerle al licenciado Gustavo Ernesto Sánchez Flores que hoy haya compartido con un servidor esta plática. Gracias, hijo. Y decirles a todos ustedes que seguiremos atentos en seguir impartiendo estas pláticas, estas conferencias que la firma Sánchez Aguilar Esquer viene realizando ya desde hace años. Estén pendientes de nuestra próxima charla que también estaremos dando a ustedes. Estaremos haciéndole llegar la información de esta próxima charla, que seguramente será dentro de un mes y medio, en que estemos nuevamente con ustedes. Nuevamente, gracias a las 430 personas que estuvieron hoy conectadas en esta plática, y quedamos para servirles como desde hace 35 años en la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, papá.